Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Cintia Galarza Valdeón. Yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. También soy egresada de la Maestría de Ciencias Ambientales, con mención en Desarrollo Sustentable, Minería y Recursos Energéticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, para contarles un poco de mí, yo y de mi desempeño profesional, yo he trabajado en diversos sectores, ¿no? Como es el sector producción, construcción, minería, ¿no? Y bueno, actualmente me vengo desempeñando en el puerto de concentrado de minerales del Callao, ¿no? Viendo todo lo relacionado a lo que son sistemas integrados de gestión. Adicionalmente, he hecho diversas consultorías relacionadas a lo que es sostenibilidad, huella de carbono, también lo que son sistemas integrados de gestión, calidad, seguridad, medio ambiente, asuntos comunitarios, ¿no? Gestión antisoborno, entre otros varios sistemas de gestión, ¿no? Bienvenidos al programa de especialización libre, ¿no? En economía circular, el cual tiene como principal objetivo, ya que ustedes, todos los participantes de esta especialización libre, puedan conocer cuáles son los tópicos generales o los lineamientos generales relacionados a lo que es economía circular. Para esto, el curso cuenta con un temario de 8, vamos a llevar 8 clases, ¿no? En las cuales se van a desarrollar, pues, en principio vamos a hacer, y lo que vamos a ver el día de hoy, es justamente lo relacionado a la introducción a la economía circular, ¿no? Antes de hablar propiamente de economía circular, vamos a ver una introducción general, ¿no? De más o menos qué es lo que se trata, ¿no? Y luego vamos a ir desarrollando paso a paso ya los temas relacionados a lo que son economía circular, ¿no? El programa, al igual que los otros programas libres que ya se han venido dando, ¿no? O que se han venido realizando con gestión integral, tiene como, digamos, esquema el trabajo en equipo, ¿no? Buscamos que de esta forma se motive el liderazgo, la comunicación y la sinergia entre los equipos multidisciplinarios, ¿ya? Cada uno de los grupos de estudio, ¿no? Deberá generar sus propias estrategias de estudio, ¿no? Esto es lo que se busca, para que todos puedan realizar, para que todos al finalizar el programa, ¿no? Puedan alcanzar el principal objetivo, que es justamente el conocimiento relacionado a lo que es economía circular, ¿no? Y adquirir nuevos conocimientos, que es lo que se busca, ¿no? Y que también ustedes puedan aplicarlos en los diferentes campos de acción que ustedes puedan tener, ¿ya? Este programa, como les había comentado, es de gestión integral, ¿no? Proyectos, y también ustedes puedan lograr la certificación a nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una de las principales universidades del país, ¿no? O una de las mejores universidades a nivel nacional. Ya, como ya les había comentado, el programa va a constar de 8 sesiones, ¿ya? Y vamos a tener 4 evaluaciones, ¿ya? Las sesiones estarán disponibles los días martes y jueves, y también va a existir una evaluación, ¿no? Los días sábados, ¿ya? La evaluación de los días sábados va a ser en base a las clases que se van a ir subiendo los martes y jueves, ¿ya? Les deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo reto, ¿no? Y la perseverancia de cada grupo va a hacer que en conjunto alcancemos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, a apoyarnos mucho en ese sentido, ¿ya? Nuevamente, bienvenidos. Vamos a iniciar el curso ya con lo que es la economía circular, como les había contado. Esto tiene que ver básicamente con lo que son un modelo económico, ¿no? Tiene que ver con lo que es un modelo económico. En principio vamos a hablar acerca de la introducción a la economía circular, ¿ya? Respecto a esto, bueno, tenemos 5 acápites que vamos a tocar en esta oportunidad. El primero tiene que ver con la problemática en la disposición de residuos sólidos. El segundo tiene que ver con los límites de una economía lineal. El tercero, ¿no?
economía lineal y economía circular. Vamos a ver más o menos de qué se tratan los dos puntos. En el cuarto punto vamos a ver un diagrama sistémico del funcionamiento de la economía circular, y en el punto 5 vamos a ver la relación que tienen los objetivos de desarrollo sostenible con la economía circular. Entonces, en principio, se sabe ya que en la actualidad, ¿no?, el tema de la disposición final de los residuos pues es un problema digamos muy grande, muy importante, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial, ¿ya? Una organización, que es la organización británica Beris Maplecroft, ya alerta acerca de una creciente crisis, ellos le llaman de la basura, ¿no?, que en general se conoce como residuos, causado mayormente por el plástico, ¿no? ¿Qué es lo que se dice, no? Como cifras importantes, se tiene que a nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de residuos al año. ¿Ustedes imaginan el tamaño o la extensión de una piscina olímpica? Bueno, multiplíquenlo por 800.000 veces más, y esto es la cantidad de residuos que se genera, ¿no?, en total a nivel mundial, ¿ya? De toda esta cantidad de residuos, lo que nos dicen es que solamente el 16% es reciclado. O sea, imagínense, ¿no?, de una cantidad tan grande, tan significativa de residuos, tan solamente el 16% es reciclado. Y lo que también nos menciona es que Estados Unidos, ¿no?, es el país, ¿no?, que produce más desechos por persona, incluso 3 veces más que la media global, ¿no? Entonces nos dice que produce un 12%, por ejemplo, ¿no?, de los desechos mundiales, ¿no?, pero que solamente tiene el 4% de la población mundial, ¿no? Entonces vemos ahí que, digamos, la proporción en cuanto a la generación de residuos de este país es muy alta. Incluso la generación per cápita, ¿no?, por persona, ¿no?, es 3 veces más que la media global. Entonces, vamos a ver justamente cuánto es la media global, ¿no? A nivel de América Latina, la media global de generación de residuos está por encima del promedio mundial, ¿no? En América Latina, la media es 0.87 kilogramos por día. Y a nivel mundial es de 0.74 kilogramos por día, ¿no? Y se dice también que para el año 2050, si no me equivoco, vamos a llegar a una media global, a una media, digamos, per cápita de 1.3 kilogramos, ¿no?, de residuos por persona. Actualmente, como les digo, a nivel de América Latina estamos en 0.87 kilogramos de residuos, ¿no?, por persona. O sea, ¿se imaginan ustedes cada persona, ¿no?, cada uno de nosotros, de los que estamos en nuestro grupo, en nuestra familia, ¿no?, etcétera, generamos casi 1 kilo de residuos, ¿no?, diariamente? ¿Ya? Ahora, ustedes se imaginan, pues, multipliquen esa cantidad, ¿no?, que es casi 1 kilogramo, por toda la cantidad de personas que hay en el mundo. Entonces, imagínense cuánta cantidad de residuo estamos disponiendo, ¿no? Entonces, el tema de generación de residuos y disposición también tiene que ver con el tema demográfico, ¿no? ¿Cuántas personas somos en total a nivel mundial? Hoy, ¿no?, según la ONU, aproximadamente somos 7.700 millones de personas, ¿no? Y nos dice también la ONU que para el año 2050 vamos a ser 2 millones más, 9.700 millones de personas, ¿no? Y también nos comentan que van a haber países que justamente van a tener un crecimiento demográfico muy alto. Se prevé un mayor crecimiento demográfico, por ejemplo, en la India, ¿ya? Y van a haber algunos países, pues, que van a disminuir su cantidad de habitantes, pero predominantemente vamos a tener lo que es el crecimiento demográfico si continuamos con, digamos, nuestros actuales estilos de vida, ¿no? Entonces, como les comentaba, aproximadamente para el año 2050 debemos estar llegando a 9.700 millones de personas. Y juntamente con el crecimiento demográfico también viene lo que es el crecimiento, pues,
es la disposición diaria de residuos sólidos, ¿ya? En este caso, si es que nosotros continuamos con los actuales estilos de vida que tenemos, entonces estos residuos que estamos generando pues se van a ver incrementados justamente con el crecimiento poblacional, ¿no? Ahora, a nivel de América Latina, ¿cómo nos encontramos? Bueno, a nivel de América Latina, ya se dice que aproximadamente, a nivel de América Latina estamos hablando, aproximadamente en las urbes, el 54.4%, ¿no?, de residuos se dispone en los rellenos sanitarios, ¿ya? Pero también tenemos residuos que se van a disponer en vertederos. Y también tenemos residuos pues que se queman, ¿no? Y también residuos pues que son dispuestos de otras formas, como por ejemplo que son tirados directamente a un cuerpo de agua, ¿ya? En algunos países todavía se mantienen estas actividades, por así decirlo, que no son digamos, las más adecuadas sanitariamente ni ambientalmente, ¿no?, que son la disposición de los residuos pues en cuerpos de agua o como alimentos de animales, ¿no?, o incluso el tema de la quema de residuos a cielo abierto, ¿no? Bueno, ya hablamos del mundo, de América Latina un poco, y ahora nos vamos a enfocar en Perú. ¿Cómo es que estamos disponiendo nosotros nuestros residuos actualmente? Bueno, sucede que en el Perú no todas las provincias, por ejemplo, tienen rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos provincias que tienen casi un 100% de disposición de residuos en botaderos, ¿no?, que claramente pues no es una forma ambientalmente segura, ni tampoco es saludable para la población que se encuentra cerca de ese lugar. Entonces, por ejemplo, tenemos que en el caso de Ucayali y de Madre de Dios, por ejemplo, la disposición de residuos en botaderos llega casi a un 100%, ¿no? Y también tenemos que hay residuos quemados, ¿no? Hablábamos hace un momento que, por ejemplo, en América Latina todavía se hace la quema de residuos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la provincia de Tacna, el 18% de sus residuos son incinerados a cielo abierto, ¿no? Lo cual es una práctica, digamos, que también, aparte digamos, de afectar, en este caso, a la calidad del suelo, ¿no?, también tiene una afectación sobre la calidad del aire, ¿no? Incluso genera gases que pues afectan el tema de la salud de las personas, ¿no? Gases tipo CO, ¿no?, monóxidos, etc. También tenemos, por ejemplo, que en el caso de Pasco, ya es la provincia que recicla la mayor cantidad de residuos, ¿no?, con tan solo un 12,9%. O sea, se imaginan que la provincia que recicla en mayor cantidad solamente llega a reciclar un 12,9%, ¿no? Entonces, no llegamos, pues, digamos, la provincia que recicla la mayor cantidad no llega ni siquiera al 50%, ¿no?, de todos los residuos que podrían reciclarse, ¿no? Bueno, vamos a ver un video ya que habla acerca de la disposición final de residuos. Bueno, yo les comento, ¿no? Hace un momento les hablaba que, digamos, la incineración de los residuos, ¿no?, a cielo abierto no era la forma más saludable de hacer una adecuada disposición de residuos. Pero existe también la técnica de incineración de manera controlada, ¿ya? Y esto, por ejemplo, en el país ya se hace, si no me equivoco, desde el año 2016 o 17, ¿no?, por una empresa que se llama Taris, que es del grupo Seche, ¿no?, de Seche Group, ¿no? Y lo que hacen ellos, por ejemplo, es con los residuos hospitalarios, ¿no?, los llevan a una cámara de incineración, ¿no?, y estos son, digamos, les ponen algunos neutralizantes, ¿no?, y hacen que estos residuos, pues, digamos, se incineren a muy altas temperaturas, pero que digamos, las emisiones, ¿no?, que se van al medio no sean, digamos, no afecten de sobremanera pues la calidad del aire,
¿no? ¿Por qué? Porque para esto le echan agentes neutralizantes, ¿ya? Ahora, lo que hacen ellos es medir también estas emisiones que puedan generarse al medio, pero como en el país no hay parámetros, digamos, con los cuales comparar ese tipo de emisiones, porque esto, como les comento, es algo nuevo en el Perú, ¿ya? Lo comparan con, digamos, con parámetros internacionales, ¿no? Que se pueden dar en Europa. Entonces ya existe esta técnica de hacer incineración de los residuos, por ejemplo, en este caso, como les comentaba, los hospitalarios, que básicamente son residuos biocontaminados, ¿no? Entonces son quemados, ¿no? Y luego estos, pues, de tener un volumen, digamos, un volumen grande, ¿no? Un volumen amplio, estos llegan a parar o llegan a finalmente ser, pues, cenizas, ¿no? Y el volumen o la cantidad es muy pequeña en comparación a la que llega inicialmente desde su recojo. Vamos a ver. El grupo Canay CG invirtió cerca de $6 millones en la ampliación de su planta de tratamiento de residuos peligrosos de establecimientos de salud. La capacidad que tiene es de 10.000 toneladas de residuos al año y esto representa cerca de la mitad de los residuos anuales a nivel nacional. Pero, ¿cómo opera esta planta? Antoine Babilot, director de operaciones y desarrollo de Canay, nos explicó el proceso. Toda la máquina se opera desde el cuarto de control, por lo que hablamos de un proceso automatizado. Ahí se puede incluso medir, además de la temperatura, velocidad y otros parámetros, las emisiones a la atmósfera en tiempo real. Los residuos llegan en contenedores y se introducen a la maquinaria. Una vez dentro, un pistón empuja los residuos a la cámara de combustión, que siempre está en rotación. Esta cámara tiene una pequeña inclinación para que las cenizas caigan y los gases suban. Después de la combustión de 45 minutos a 850 grados Celsius, quedan las cenizas, que son el 4% del material que ingresó. Así, se hace una combustión de los gases resultantes del proceso de combustión. Estos gases de postcombustión pasan a un intercambiador de calor de 1200 a 180 grados Celsius para que puedan ser filtrados. Una vez parcialmente enfriados, los gases entran a un filtro de depuración. Ahí hay mangas que retienen partículas y se inyectan químicos como bicarbonato de sodio y carbón activado. Esto hace que se neutralicen componentes no deseados como cloro y azufre y se absorban otros como metales pesados. Así queda un gas depurado en un 99.9% que se expulsa a través de la chimenea y resulta en un desecho sólido que representa un 1% de los residuos totales que ingresaron. Una tonelada de residuos puede ser procesada por cada hora. Finalmente, por cada metro cúbico de residuos hospitalarios queda un 5% en peso, mientras que el volumen de los residuos se reduce hasta un 0.5%.
Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Este video nos comenta que el total de los residuos, por ejemplo, en volumen, ¿no? Lo que les decía, se reduce desde lo que era un 100% hasta un 0.5% del total, ¿no? Entonces, sí es importante en cuanto a la disminución de residuos y luego esto va a parar a un relleno de seguridad, ¿no? Bueno, adicionalmente, ¿no? Ya estábamos hablando netamente del Perú, de cómo es que estamos manejando actualmente nosotros nuestros residuos, ¿no? Les comentaba que muchos de nuestros residuos, en este caso, por ejemplo, a nivel provincial, eran dispuestos pues en botaderos, ¿no? Porque ya sea que en todas las provincias no contamos con rellenos sanitarios, también está el tema de la concientización, ¿no? Del total de los residuos municipales, por ejemplo, en el país, ¿no? Que de acuerdo a un estudio del MINAM del año 2017, ¿ya? El total de residuos municipales asciende a 7.497.482 toneladas de residuos por año. Más del 50% es dispuesto en botaderos, ¿no? O tienen otros destinos, perdón, que no son identificados, ¿no? Bueno, como dato adicional, tenemos que en el país, en el Perú, solamente se recicla 1.9% del total de los residuos sólidos que pueden ser reaprovechables, ¿no? Estamos hablando, pues, de papel, cartón, madera, plástico, metal, ¿no? Entre otros. Solamente el 1.9%, ¿no? De todo este residuo que puede ser reaprovechable, solamente el 1.9% es, digamos, reciclado, ¿no? Hace un momento les hablaba respecto a la infraestructura, les hablaba también acerca de la inadecuada disposición de residuos, ¿no? Sucede que hay ciudades, ¿no? Las que ustedes ven marcadas en medio amarillo con naranja, ¿no? Estas ciudades, por ejemplo, no cuentan con infraestructuras de disposición final de residuos. Y al hablar de infraestructuras en general me refiero a los residuos, tanto a los rellenos, digámoslo así, ¿no? Tanto de residuos peligrosos como los rellenos sanitarios o a los rellenos mixtos, ¿no? Entonces, no tenemos infraestructura para disposición final de residuos en algunas ciudades. Y esto coincide mucho, en algunas provincias, y esto coincide mucho con el tema que veíamos hace unos momentos, ¿no? Respecto a una fuente que, respecto, a la data que nos daba la INEI en el año 2016, en el cual nos indicaba que habían provincias, como por ejemplo Ucayali o Madre de Dios, en las cuales casi el 100% de los residuos, ¿no? Eran dispuestos en botaderos, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Justamente pues porque no tenemos rellenos sanitarios en estos lugares, ¿ya? Entonces, aquí hay una problemática muy marcada y sobre todo hablando a nivel provincial, ¿no? Porque bueno, yo les comento una experiencia que tuve en una provincia haciendo una auditoría relacionada a lo que es gestión ambiental, ¿no? En la cual estaba en provincia, ¿no? Y consulto respecto a la disposición final de algunos residuos, ¿no? Tipos de residuos, pues, de construcción, ¿no? Que dónde se disponen, cómo es que hacen el manejo de estos residuos, etc. Entonces, lo que me comentan en esta empresa, ¿no? Ya hace 3 años más o menos que hice esa auditoría, 3 años o 2 años, lo que me comentan ellos era que en esa provincia no había un lugar para hacer una adecuada disposición de residuos, ¿no? Que lo que tenían ellos era un permiso de la municipalidad para disponerlos, pues, en un lugar que había sido autorizado a una persona, ¿no? Pero claramente pues no era una infraestructura de disposición final. Sin embargo, esto ya había sido, digamos, verificado por la municipalidad y la municipalidad había dado su visto bueno para esta actividad. Actualmente la Ley General de Residuos nos habla que todos digamos, los botaderos, por así decirlo, deben ser cerrados, ¿no?
de esto nos habla también el decreto legislativo 1278, que digamos, los botaderos, ¿no?, deben ser clausurados por las municipalidades provinciales, ¿no? Entonces, en esta provincia, pues cuando fui a hacer la auditoría, ellos tenían sus constancias, por así decirlo, ¿no?, de que estaban disponiendo en ese lugar y un pequeño informe, y que este lugar tenía, pues, digamos, autorización de la municipalidad, ¿no? Entonces, ahí yo les consultaba, pues, pero esto no está, digamos, no está, bueno, estaba permitido por la municipalidad, pero, digamos, de acuerdo a las normas relacionadas a lo que son gestión de residuos, ¿no?, esto no debería darse de esta forma, ¿no?, sino que estos residuos deben ir a una infraestructura, ¿no?, de disposición final de residuos, ya sea relleno de seguridad, relleno sanitario, relleno mixto, dependiendo de lo que le aplique, ¿no? Entonces, lo que ellos me decían era, pero señorita, imagínese trasladar esta cantidad de residuos, ¿no?, hacia otra provincia, es decir, más me costaría hacer el transporte de este tipo de residuos, ¿no?, el transporte y disposición de este tipo de residuos, me saldría mucho más caro que, digamos, las ganancias que yo obtengo como empresa. Entonces, ahí yo pensaba mucho en el tema de pues digamos, si bien es cierto, muchas veces fomentamos de repente que existe empresa y obviamente se quiere que exista también la empresa, pero, digamos, no hay el apoyo necesario o la institucionalidad para que en estas provincias donde actualmente no existen infraestructuras de disposición final, se establezcan mecanismos para hacer una adecuada disposición de residuos, ya sea colocando una infraestructura de disposición final o de repente que esta infraestructura de disposición final sea asequible para varias provincias, ¿no?, y que los costos de repente no sean muy elevados en cuanto al transporte, ¿no?, dar ese tipo de alternativas, ¿no? Pero justamente me decían esto y bueno, me mostraban sus constancias de disposición. Para mí no encajaba muy bien, pero bueno, ¿no?, era lo que era como actualmente se estaban manejando este tipo, o en aquella oportunidad se estaban manejando esos residuos, ¿no?, que eran básicamente residuos de construcción, ¿no? Y también me comentaban que habían otros tipos de residuos que también los disponían ahí, entonces yo decía, pero esto no está bien, ¿no? O sea, deberían ir los residuos en general a infraestructuras de disposición final si es que en principio no se ha hecho un reaprovechamiento de estos residuos, ¿no? Porque, o sea, lo ideal es que en principio se haga la valorización del residuo. Una vez que ya estos residuos no son, digamos, no son reaprovechables o no sirven de materia prima, ¿no?, como la ley lo menciona ahora, material de descarte, ¿no?, para uno es materia prima para otro. Entonces, si en principio no se ha hecho toda esta cadena, ya bueno, finalmente esto tiene que ir a parar una infraestructura de disposición final de residuos, ¿no? Pero actualmente no se está manejando de esa forma a nivel nacional y por eso es que vemos que existen pues altos porcentajes de disposición final de residuos en botaderos, ¿no? Entonces, esta es una problemática nacional, ¿no? Bueno, ya hablábamos que los disponemos en botaderos, ¿no? También que hacemos quema de residuos, ¿no? Que se puede hacer quema, sí, pero de manera controlada, ¿no? Y como lo comentaba, actualmente hay una planta de incineración de residuos que es básicamente para residuos hospitalarios y biocontaminados de la empresa Taris, ¿no? Y existe también otra forma de disposición, ¿no?, que no es obviamente, no es una forma adecuada de disponer los residuos, pero que actualmente se da, que es la disposición de residuos pues, en el mar, ¿no?, o en aguas de río, etcétera, ¿no? Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar, o muchos de repente han escuchado hablar de lo que es la isla de plástico del Pacífico, ¿no? Esta isla de plástico del Pacífico, pues les comento que no es la única, ¿ya? Existen más islas de plástico en todo el Pacífico que justamente se van formando por las corrientes del mar,
¿no? Entonces, ¿y qué sucede con estas islas de plástico? Pues estas islas de plástico lo que hacen es, digamos, converger en puntos, ¿no? Que pueden estar entre, digamos, entre dos continentes, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Convergen todo tipo de residuos que en estas islas que se han encontrado son más que nada, pues, plásticos, ya sean nanoplásticos, microplásticos, ¿no? Etcétera. Entonces, llegan a formar, pues, grandes extensiones, como por ejemplo esta isla de plástico, que es la más conocida del Pacífico, tiene hasta 3 veces la extensión de Francia, ¿no? Y junto con esto pues traen muchos problemas, como por ejemplo pues que las especies marinas consuman estos plásticos, ¿no? Puedan consumir estos plásticos o se queden enredados en redes, ¿no? Hemos visto diversas fotos, seguramente que ustedes también han visto, en las que lamentablemente estos animales del mar, ¿no? Se ven afectados por esto, ¿no? Ahora, muchos dirán, bueno, o algunos dirán, no sé, ¿no? Bueno, es el mar, ¿no? Eso no me afecta, ¿no? Pero finalmente eso también nos va a afectar a nosotros, a las personas que de repente nos está faltando mucha conciencia relacionada a lo que es la vida marina y también el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también nos alimentamos de las especies marinas, como por ejemplo de los peces, ¿no? Entonces, si estos peces consumen microplásticos, indirectamente yo también estoy consumiendo microplásticos, ¿ya? Entonces, no es que se trata de que, bueno, ¿no? Es un tema alejado, muy, digamos, muy externo a mí, no es externo, ¿no? Es muy cercano a nosotros porque nosotros consumimos pescado, no sé, mariscos, entre otros, ¿no? Vamos a ver un video relacionado a lo que es justamente las islas de plástico a nivel mundial, para que ustedes puedan ver, ¿no? Que lamentablemente no estamos hablando solamente de una isla de plástico, que bueno, en este caso la del Pacífico es la más conocida, ¿no? Hay más islas de plástico, ¿no? Y está en nuestras manos dejar de que estas islas sigan incrementándose, porque actualmente, bueno, existen algunas acciones, ¿no? Que han sido emprendidas para poder retirar estos plásticos de estas islas, ¿no? Entonces, vamos a ver un video relacionado a lo que es la isla de plástico aquí la más extensa, que es la del Pacífico, ¿no? Y las otras islas que también existen. Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas, o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero, ¿cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto,
Las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material. Desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Bueno, de acuerdo al video, ¿no? Podemos ver también, y nos hemos dado cuenta que, digamos, los principales aportantes, en este caso del plástico o de los residuos en general que llegan al mar, pues justamente vienen por los ríos, ¿no? Que son los principales aportantes del agua de mar. Entonces, junto con, digamos, con esta agua, si es que nosotros hacemos disposición inadecuada de nuestros residuos en los ríos, ¿no? Como actualmente se da en nuestro país en los ríos Rímac, en el río Chillón, ¿no? Si disponemos estos residuos en estos ríos, finalmente, ¿no? Este va a llegar hasta una desembocadura que va a llegar a parar al mar, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos aquí, ¿no? Ya en Lima, por así decirlo, ¿no? Les cuento que, de acuerdo a un estudio que hizo en el año 2011, la Autoridad Nacional del Agua, existen 91 puntos, ¿no? Considerados como botaderos desde Chosica hasta lo que es la desembocadura del río Rímac, ¿no? Entonces, imagínense, 91 puntos, ¿no? Que son críticos y en los cuales la población hace una inadecuada disposición de residuos. Ahí pueden ver en las imágenes, ¿no? Además de botaderos, también tenemos zonas de vertimiento de aguas residuales, ¿no? De aguas residuales que pueden ser industriales incluso. Entonces,
Los residuos, pues, así nosotros pensemos, bueno, soy solo una persona, ¿no? Si yo o mi familia, solamente nosotros disponemos inadecuadamente los residuos, pues no creo que le haga mucho daño al ambiente, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo finalmente? Que esta acumulación de residuos o esta acumulación de personas, ¿no? Ahora multipliquemos por la cantidad de personas pues, que hay de repente en nuestra comunidad, ¿no? Que hacemos una inadecuada disposición de los residuos o lo tiramos al río. Finalmente todo esto va a llegar a parar al mar, ¿no? Y como les había comentado, pues, y como ya lo han visto en el video, los residuos, muchos de estos, pues, terminan de degradarse en muchos años en el ambiente. Incluso hay residuos, pues, que se llegan a degradar, por ejemplo, las botellas de vidrio hasta en 4.000 años en el medio ambiente, ¿no? 10, un año, de 100 a 1.000 años, ¿no? Entonces, antes de hacer una inadecuada disposición de residuos, ¿no? Nosotros mismos tenemos que pensar en que si este residuo, que puede ser considerado para mí un residuo, puede entrar a una cadena de valor para otra persona o para otra empresa, ¿no? Igual la norma también ahora ya no solamente habla de residuo como tal, sino también habla de lo que es material de descarte, ¿no? Y que debemos priorizar la valorización del residuo, es decir, que este residuo no simplemente ya no me sirve y lo voy a dejar o va a parar a un relleno sanitario, un relleno de seguridad, etc. No, sino que este residuo quizás ya no me sirve a mí, pero puede servir para otra persona o para otra empresa, ¿no? Entonces, o practicar este tipo de, digamos, de actividades como hacer la valorización del residuo es muy importante, ¿no? También hablábamos acerca del plástico, ¿no? Ustedes imaginan, el plástico de repente yo usarlo, ¿no? O la fabricación y el uso, de repente la fabricación pues que se demore, no sé, 5 minutos, ¿no? Una botella de plástico en la cual tomo un agua, ¿no? Y el uso que le doy de repente unos 5 minutos más, pero ¿cuánto tiempo se queda este plástico en el medio? Nos hemos preguntado eso, ¿no? Entonces, estos plásticos pues pueden durar desde 400 años, por ejemplo, una bolsa, ¿no? Hasta 200 años una cañita, ¿no? O un sorbete, como le llamen, ¿no? Entonces, antes de usar tanto plástico, ¿no? Debo preguntarme primero si es necesario, ¿no? Si es necesario usar este plástico y si es que puedo ver un uso alternativo también a este plástico, ¿no? Saben que del total de residuos de plástico, por ejemplo, que se generan a nivel mundial, ¿no? Los residuos, solamente el 9% llega a reciclarse, ¿no? Y esto es un dato de la ONU del año 2018. ¿No? Entonces, imagínense, el 91% va a parar a diversos destinos. Y uno de los destinos es justamente la disposición pues, en ríos que finalmente van a parar a contribuir a lo que son las islas de plásticos que ya hemos visto que son aproximadamente, son 5, ¿no? Que se han formado ya, digamos, en los mares, ¿no? Entonces, antes de usar algo que no es necesario usarlo, ¿no? Por ejemplo, bolsas de plástico o sorbetes o vasos de Tecnopor, ¿no? Que de repente no son necesarios usarlos. Entonces, primero, ¿no? Ver si es que puedo tener un uso alternativo, ¿no? Entonces, y si es que necesariamente lo voy a usar, esto tiene que tener una adecuada disposición final. No puede ir a parar al mar, ¿no? ¿Qué consecuencias acarrea una inadecuada disposición de residuos? Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el Overshot Day o el día en que, digamos, un país ya sobrepasa la capacidad de regeneración de los recursos, ¿no? que se podrían generar en ese país durante un año. ¿Ya? Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, ¿no? Y esto se mide pues en cantidades de planetas, ¿no? En la cantidad de recursos que se requieren como planeta o como país para
la cantidad de recursos que se requieren, digamos, como país para poder regenerar los residuos que se dan, digamos, en este país. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos necesita 5 planetas más para poder digamos, generar o llegar a un equilibrio en cuanto a la generación de sus recursos respecto a la cantidad de personas y de recursos que se requieren, ¿no? En el caso del Perú, el Perú necesita 1.4 planetas y Perú también ya va a llegar a su Overshot Day para este año, el día 22 de agosto del 2020. ¿No? Y así tenemos pues diversos ejemplos. En el caso de Australia, por ejemplo, también es 4.1, ¿no? Ellos necesitan 4.1 planetas para llegar a un equilibrio entre lo que se regenera o lo que se genera como país de recursos, ¿no? Respecto a lo que ellos consumen, ¿no? Entonces, esto tiene que ver un poco con el tema del consumo versus la regeneración de los recursos que se tienen en un país, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede relacionar un poco con el tema del Overshot Day? Porque a mayor cantidad de recursos que yo depredo, ¿no? A mayor cantidad de, por ejemplo, ¿no? de residuos que de repente estoy generando y que no vuelvo a usar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a depredar mayor cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque estos residuos, por ejemplo, sí me pueden servir para hacer otra actividad o que se ingrese a otro proceso, etcétera, ¿no? Entonces, si yo no uso estos residuos, ¿qué voy a hacer? Voy a depredar mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces, esto es lo que suele suceder, ¿no? Normalmente, ¿qué hago? Bueno, ya no me sirve este celular, lo voy a desechar, me compro uno nuevo, ¿no? O ya no me sirve, pues, esta computadora, ¿no? La voy a desechar, me voy a comprar uno nuevo. Ya no me sirve, no sé, pues, ¿no? Una cómoda, una mesa, ¿no? Qué sé yo, me voy a comprar uno nuevo. Entonces termino desechándolo, cuando en realidad estos, por ejemplo, muebles, ¿no? Mis etcétera, pueden servir para otra persona, ¿no? O para otra empresa, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo dispongo todos mis materiales que de repente están en buen estado, o que se pueden reparar, o que se pueden dar a otra persona, se pueden donar, no sé. Entonces, ¿qué hago? Si yo dispongo esto, voy a usar, alguien más va a usar estos recursos para darme un nuevo material que de repente que yo requiera, ¿no? Que yo necesite. ¿Qué más? También se afecta la vida marina, la calidad ambiental del suelo y del agua, ¿no? Como habíamos visto, pues, estas especies marinas suelen consumir estos residuos, obviamente, porque ellos viven en el mar, ¿no? Y no solamente está el consumo, sino también está el tema del atrapamiento, ¿no? O que de repente pueden enredarse en redes, ¿no? Suelen suceder muchas cosas, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? Algunos pueden decir, pues bueno, o lo ven muy externo, muy alejado, ¿no? Que de repente no les va a hacer daño, ¿no? Pero estas especies marinas, como por ejemplo los peces, ¿no? Pueden consumir estos microplásticos, ¿no? Y finalmente, quien va a consumir a estos peces, pues va a ser el ser humano, ¿no? Así que no lo veamos tan lejos, ¿no? Porque sí nos va a afectar de todas maneras, y nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy responsables de cómo es que estoy disponiendo mis residuos para que finalmente, ¿no? El medio ambiente no se vea afectado, ¿no? El medio ambiente y también la persona, ¿no? Que forma parte del medio ambiente, porque yo finalmente, ¿no? Yo que dispongo inadecuadamente mis residuos, luego me voy a comer ese pez que de repente ha consumido microplásticos o residuos del mar, ¿no? ¿Qué más sucede? Bueno, se incrementa a mayor cantidad de generación de residuos también, inadecuada disposición, también se incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ustedes saben que, por ejemplo, ¿no?
En el caso de los residuos orgánicos, ya estos producen una mayor cantidad, por ejemplo, de metano, ya. Y este metano, digamos, ¿qué va a hacer? Va a incrementar justamente lo que es la huella de carbono. ¿Qué suele suceder, no? Y esto de repente tampoco es tan lejano, ¿no? Esto suele suceder en muchas casas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente nosotros somos 2, 3 personas, ¿no? Y sin embargo, en mi casa están cocinando como si fuéramos 10 personas. ¿Y qué hacemos con todos esos alimentos que sobran? Bueno, pues los disponemos, ¿no? Como residuo, ¿no? Y va a parar, pues, finalmente el relleno sanitario, qué sé yo. ¿No? En el peor de los casos, pues, es dispuesto de inadecuada forma, ¿no? Lo pueden tirar al río, ¿no? Entonces, si yo hago una inadecuada disposición de estos residuos, ¿no? De estos residuos orgánicos, estos residuos, pues, no sé, aparte de ir a parar a un botadero o tener una inadecuada disposición, podría suceder también, ¿no? que pues estos residuos, cuando ya tengan una descomposición, ¿no? Se genere lo que es el metano y que esto genere pues emisiones de gases de efecto invernadero que incrementan lo que es la huella de carbono, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya en el punto 2, ya hemos visto respecto al tema de residuos, ¿no? En el punto 2 vamos a ver acerca de los límites del modelo de una economía lineal, ¿ya? ¿Qué sucede? Bueno, sucede que cada año, ¿no? Y cada año en mayor medida, nosotros venimos extrayendo mayor cantidad de recursos, lo que les decía hace un momento, ¿no? Que, por ejemplo, eso tenía que ver también con el Earth Day, ¿no? Que era el día en que, digamos, un país extraía ya, digamos, los recursos que digamos, que se pueden renovar durante un año, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué consiste básicamente una economía lineal? Una economía lineal consiste en que yo extraigo el recurso, ¿no? Hago la manufactura de ese recurso, la transformación, etcétera. Luego hago el uso de ese recurso y finalmente hago la disposición, ¿no? El desechar ese recurso, ¿no? Entonces, esto es una economía lineal. ¿Y qué ha generado esta economía lineal? Ya, entonces, aparte del incremento, ¿no? En cuanto a la generación de los residuos, porque ya la generación de residuos y la inadecuada disposición de residuos también se ha disparado, ¿no? Aparte de ello, lo que ha generado es justamente que yo extraiga una mayor cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen, ¿no? Vemos aquí que, por ejemplo, los residuos no metálicos respecto al año, por ejemplo, ¿no? En el año 1980, ¿no? Extraía, ¿no? Digamos, per cápita o por tonelada, no sé cómo le quieran llamar, ¿no? 16, y luego para el año 2020, 36. O sea, que el porcentaje del cambio, el porcentaje del incremento es de 116% respecto a lo que era en el año de 1980, ¿no? De igual forma, por ejemplo, el tema de la biomasa, la energía fósil, ¿no? Ya, entre otros. Entonces, igualmente con los yacimientos de minerales metálicos, ¿no? El porcentaje de cambio también ha sido del 200%. Ya, entonces, ¿qué es lo que está logrando esta economía lineal? Pues que yo deprede la mayor cantidad de recursos sin, digamos, sin hacer una evaluación, ¿no? Si es que necesariamente, pues, estos residuos que de repente estoy generando pueden ingresar nuevamente, ¿no? A una cadena de valor, ¿no? Ya. Ahora, desde ahorita les voy diciendo que el tema de economía lineal no es necesariamente el tratamiento del residuo como fin, no. El tema de gestión de residuos tiene mucho que ver también con economía lineal, pero no es la base, ¿no? Economía lineal va más allá, va desde el pensamiento del recurso,
¿no? Más que el pensamiento de ahora qué voy a hacer con este residuo, no, sino cómo voy a hacer que este recurso entre a una cadena de valor que se mantenga en un ciclo la mayor cantidad de tiempo posible, ¿ya? Y esto ya lo vamos a ver con mayor detalle en el desarrollo del curso. Pero como les digo, ¿por qué les explicaba tanto el tema de residuos? Porque justamente hay un problema entre el uso del recurso, el inadecuado uso del recurso y, la inadecuada también disposición del residuo, ¿no? Mientras mayor cantidad de recursos uso, estoy generando mayor cantidad de residuos y estos residuos no están siendo reaprovechados, ¿no? No se están disponiendo adecuadamente. Entonces, este problema se va incrementando y se va retroalimentando también, ¿no? Bueno, ya les hablaba acerca de los límites del modelo de la economía lineal. Sobre todo, en el tema de la economía lineal, pues tiene problemas tanto legales, económicos, operacionales, ¿no? Entre otros, ¿ya? Ahora, ¿qué solución debemos dar? ¿Qué solución tenemos, ¿no? Ante esta problemática que afecta a nivel mundial, ¿no? Que es el tema de la inadecuada disposición de los residuos, ¿no? Y de la explotación o sobreexplotación de los recursos, ¿ya? Debería generar, por ejemplo, una mayor cantidad de rellenos sanitarios, de rellenos de seguridad, ¿no? Esa sería mi solución, ¿no? O la única solución que tenemos. Pues no sería, ya, no sería, no sería la solución, no sería netamente la solución. ¿Que ayuda? Sí, de todas maneras ayuda, porque como les había comentado, pues la experiencia que yo había tenido y que había visto que en algún momento, una empresa no tenía dónde disponer los residuos, ¿no? Y ya se había generado ahí como que un mercado, por así decirlo, ¿no? En el cual la municipalidad daba el permiso a una persona, ¿no? A las instalaciones de una persona para que ahí se dispongan los residuos, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿que sirve y ayuda mucho? Sí, pero no es la única solución, ¿no? ¿En qué deberíamos pensar para que, esta problemática respecto a la sobreexplotación de recursos y la inadecuada disposición de residuos, ¿no? pueda solucionarse? Bueno, aparte del tema de la infraestructura de disposición final de residuos, ¿no? También tenemos que pensar de una manera integral, ¿no? De una manera más holística. ¿Qué es lo que debería hacer desde el inicio? No pensar tanto en el recurso, no pensar tanto en el residuo, sino pensar más en el recurso. Pensar en el inicio, ¿no? Enfocar mis esfuerzos o enfocar los esfuerzos en la gestión de recursos más que en la gestión de residuos, ¿ya? Es decir, si yo gestiono adecuadamente mis recursos, los residuos ya no se van a producir, o sea, de todas maneras tienen que producirse, pero ya no en la cantidad en la que actualmente se están produciendo, ¿no? Entonces, si yo gestiono adecuadamente mis recursos, como les digo, ¿no? Entonces ya el residuo, ¿no? va a disminuir en cuanto a generación, ¿no? Y voy a hacer que este recurso o que estos recursos se queden la mayor cantidad del tiempo posible dentro de algunos ciclos, ¿ya? Que ya más adelante vamos a ver de qué se tratan estos ciclos. Pero como les digo, ¿no? Estos recursos van a seguir dentro, ¿no? de la cadena de valor mucho más tiempo. Si es que yo pienso, ¿no? como recurso desde el comienzo. No pensar en qué voy a hacer ya. Generé este residuo, ahora qué voy a hacer con este residuo. De repente disponerlo, de repente donarlo, no. Sino que yo previamente ya tengo un plan para este recurso. Mira, este recurso puede ser reaprovechado en esto, este recurso puede ser revalorizado para esto, este recurso puede ser reparado, este recurso. Entonces ya estoy pensando, ¿no? más en el recurso para que se mantengan dentro de una cadena de valor.
¿Ya? Y aquí, cuando ya hablamos de que el recurso se mantenga dentro de un ciclo, dentro de una cadena de valor, vamos a hablar ya de lo que viene a ser la economía circular, ¿no? Pensar más en el recurso que en el residuo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de lo que nos habla o de lo que es la economía circular para que ustedes puedan entenderlo mejor. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la distribución y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tengan en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor. Ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto. Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que ésta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Ya. Bueno,
Eso es un poco de lo que ya estábamos hablando, que era el tema de economía circular. Bueno, la definición de economía circular fue básicamente proporcionada por la Fundación Ellen MacArthur, que es una fundación que ha estudiado mucho lo que es el tema de economía circular, y yo les recomiendo que ustedes puedan leer, ir a su página web y leer los artículos o papers que ellos han hecho, que han puesto respecto a economía circular, ¿no? Y nos habla de que la economía circular es una economía que es regenerativa con intención y diseño, ¿no? Es decir, desde el inicio, ¿no? Yo diseño para saber o para generar las condiciones para que este recurso se encuentre mucho más tiempo dentro de un ciclo, ¿no? Y lo hago justamente con esta intención, ¿no? De que se mantenga la mayor cantidad del tiempo posible dentro de uno de los ciclos, ¿no? Que vamos a ver que son 2, ya esto es la siguiente clase, y que, bueno, una vez que ya he tratado de aprovechar al máximo posible este recurso, ya vaya a disponerse, ¿no? Como residuo, pero ya para esto, ¿no? Se ha extendido el tiempo de vida, por así decirlo, dentro de un ciclo, ¿no? Y a diferencia de la economía lineal, en la economía lineal lo único que haces es, pues, obtienes la materia prima, la transformas, ¿no? La consumes y luego lo dispones, ¿no? En la economía circular vemos que, pues, hay un tema de consumir y usar, pero también está el tema de reciclar, pero no solamente reciclar, ¿ya? También en la economía circular está el reparar, ¿no? El rediseñar, están más involucradas más R's, ¿no? Que también lo vamos a ver la siguiente clase. Y como les comento, cuando yo hablo de economía circular, pienso siempre en el inicio, ¿no? En el recurso, ¿no? ¿De qué forma hago que este recurso, ¿no? se quede la mayor cantidad del tiempo posible en el medio, ¿no? No tanto en el residuo, sino más que nada en el recurso. Bueno, este es el diagrama sistémico, ¿no? Del funcionamiento de la economía circular. Ya les había hablado más o menos en qué consiste. Estos son 2 ciclos y esto también está proporcionado por la Fundación Ellen MacArthur, ¿ya? Existen, pues, 2 ciclos. Uno es en el que están los materiales biológicos y otro es en el que están los materiales técnicos, ¿ya? La economía circular siempre busca construir el capital financiero, manufacturado, humano, etcétera, pero que se quede, como les dije, el recurso el mayor tiempo posible dentro del medio, ¿no? El diagrama sistémico que ustedes pueden ver, ¿no? Presenta un flujo continuo, ¿no? de materiales técnicos y biológicos en círculos de valor, ¿no? En los cuales se les da valor al recurso. Ya. Estos diagramas sistémicos los vamos a estudiar también en la siguiente clase, ¿no? En los cuales vamos a explicar ya más respecto a los fundamentos de economía circular, ¿no? Pero ya ustedes se van dando una idea, ¿no? De en qué consiste, que es, como les dije, no tanto pensar en el residuo, de qué hago con el residuo, que finalmente ya me quedé con el residuo, no, sino ¿qué hago con este recurso para que este recurso se quede la mayor cantidad del tiempo posible dentro de un ciclo, ¿no? Mediante diferentes mecanismos, reparación, reuso, rediseño, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago con este recurso para que se encuentre la mayor cantidad del tiempo posible dentro de un ciclo? No tanto el residuo, ¿no? La relación entre la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, existen, ustedes saben, pues, o no sé si ustedes lo han escuchado, pero existen en total 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible, en total 11 más o menos, tienen que ver con el tema de economía circular, ¿ya? En esta oportunidad vamos a ver los que se encuentran directamente relacionados a lo que es economía circular. Y tenemos el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? Energía asequible y no contaminante,
trabajo decente y crecimiento económico, y también vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Estos 5 objetivos de desarrollo sostenible se encuentran directamente relacionados a lo que son, pues, a lo que es la economía circular, ¿ya? Ahora, dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible también tenemos lo que son el tema de algunas metas, ¿no?, que tienen estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la implantación de las 7 Rs, ¿no?, y las capacidades y las funciones materiales, ¿no?, que permiten conservar o incluso mejorar la calidad del producto, ¿ya? Estas son las metas 8.4, ¿no?, que tiene que ver con economía, y 12.4, ¿ya? Estas metas, ¿no?, que tienen que ver con las 7 Rs, ¿ya? La próxima sesión también vamos a ver acerca de las 7 Rs. Bueno, de repente ustedes han escuchado 9 Rs, 10 Rs, 7 Rs, 3 Rs, 5 Rs, ¿no? Pero bueno, en el caso de las metas y los objetivos de desarrollo sostenible se reconocen actualmente se reconocen 7 Rs, que claramente pueden existir más, ¿no? En este caso, estas metas están relacionadas, estas metas de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con las 7 R, están directamente relacionadas a lo que es la economía circular, ¿no? También vamos a ver que estas R's tienen relación justamente con lo que es la economía circular, y lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? En la siguiente clase vamos a hablar acerca de los fundamentos también de la economía circular, y vamos a ahondar más en qué es la economía circular y en estos flujos que habíamos visto, que eran 2, uno era biológico y el otro era el flujo, ahorita se me ha ido el nombre, el flujo técnico-tecnológico. Entonces, en la siguiente clase vamos a ahondar respecto a estos 2 flujos, ¿no?, y en qué consisten, ¿ya? Y vamos a ver también los fundamentos relacionados a lo que es la economía circular, ¿no? Como les comenté, estos flujos, tanto el biológico como el tecnológico, han sido, y en general la economía circular, han sido, digamos, proporcionados o han sido estudiados con mayor énfasis, ¿no?, por la Fundación Ellen MacArthur, por lo cual yo les invito a que ustedes puedan ver los papers, ¿no?, y ver la página web de esta fundación, para que ustedes puedan ahondar más y conocer más respecto a lo que es economía circular, y no se queden solamente con lo que les pueden dar en una clase o en algún webinar o en alguna otra capacitación, ¿no?, sino que vayan más allá, ¿no? Y en general, este tipo de cosas yo los recomiendo para todos los alumnos, ¿no? Que si es que van a llevar un curso o una especialización o una capacitación, no nos quedemos con lo que nos diga el ponente o con lo que nos digan de repente los expositores, ¿no?, o el docente o el profesor, sino que también vaya yo más allá y que investigue, ¿ya? Entonces, ya hoy día hemos visto todo el tema de la problemática de la economía circular, que no solamente de repente tiene que ver con la inadecuada disposición de los residuos en los botaderos, ¿no? También veíamos que disponen residuos en mar, también veíamos que habían quema de residuos, un inadecuado uso del recurso, que es lo más importante, ¿no?, que estamos depredando, ¿no?, una gran cantidad de recursos y simplemente los estamos desechando, ¿no? No estamos haciendo que estos recursos pues se queden, ¿no?, la mayor cantidad del tiempo posible dentro de un ciclo, ¿no?, ya sea biológico o tecnológico, ¿no?, como lo propone la economía circular, sino que simplemente estamos haciendo una economía lineal y los estamos disponiendo inadecuadamente, o los estamos disponiendo, ¿no?, ya sea en rellenos sanitarios, ya sea en botaderos, ya sea en el mar incluso, ¿no?, o estamos incinerándolos a cielo abierto, ¿no? También esta técnica de incineración se debe practicar de manera controlada, y eso es lo que también estábamos viendo en el video, ¿no?
Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, todos los grupos estudien, ¿no? Repasen y lean más respecto a economía circular. En la siguiente clase ya vamos a ver los fundamentos y vamos a ahondar en estos dos ciclos, que son los ciclos biológicos y tecnológicos que nos proporciona la economía circular. Nos vemos en la siguiente clase. Y bueno, como práctica les estaba dejando que aborden una problemática ambiental en una localidad o en su localidad y asocien ustedes la solución a la economía circular y a algunos objetivos de desarrollo sostenible. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, por favor. Chao, chao.